Iniciamos esta clase de Balística 1 con destino a alumnos de distancia y en la reunión de hoy vamos a tratar varios puntos. El primero es algo de pólvoras, los tipos de pólvoras y la energía de las pólvoras. Después vamos a introducirnos en balística interior, vamos a desarrollar los conceptos básicos de balística interior y sobre todo vamos a presentar los dos métodos, el de Sedag y Hendereit, que son referidos a las curvas características de la balística interior y particularmente la velocidad inicial de las balas. Así que dicho esto, entonces vamos a comenzar compartiendo una pantalla sobre las pólvoras. En esta pantalla podemos observar como primera imagen una imagen de la celulosa, que es la materia prima de las pólvoras. Es una materia prima natural y el proceso para llegar a lo que se conoce como pólvoras es un baño de nitración de ácido nítrico, donde estamos en presencia ya a esta altura de lo que es la nitrocelulosa industrial y tiene varios usos industriales, por ejemplo, componente de las pinturas. Pero en particular, para llegar a ser lo que son los granos de pólvora, que es lo que a nosotros nos interesa porque participan en la composición de los cartuchos, hay un proceso de gelatinización, un proceso de estabilización y un proceso de extrudado. En el proceso de gelatinización se buscará darle una composición homogénea, elástica, como si tuviera una membrana que recubriera a toda esa masa o esa mezcla. Luego la estabilización para darle seguridad a la mezcla de que no tenga una reversibilidad desde el punto de vista químico y ese ácido nítrico esté perfectamente incorporado a lo que es la mezcla. Y finalmente el extrudado es lo que nos va a dar las formas y vamos a ver también la importancia que tienen las formas porque le da calidades o cualidades diferenciales para obtener los granos de pólvora. Dicho así rápidamente, nosotros vamos a introducirnos en algunas definiciones. Bajo explosivo, alto explosivo, carga propulsora y carga explosiva. El bajo explosivo es la pólvora que puede actuar por iniciación de una llama y en definitiva su actividad es una combustión que genera gases con los cuales se generan a su vez presiones que empujan a la bala. Son las pólvoras entonces que están dentro del cartucho como carga propulsora, que es lo que definimos acá. Es decir, que carga propulsora es el contenido ese de mezcla que va a lograr la propulsión o expulsión o impulsión de la bala. Todo esto se desarrolla con velocidades inferiores a la velocidad del sonido. Es una onda térmica. El alto explosivo también va a estar dentro del cartucho, pero en la parte correspondiente a la cápsula iniciadora. La diferencia del alto explosivo con el bajo explosivo es que el alto explosivo no entra en combustión, sino detona, explota. Es decir, que requiere un golpe para que se produzca esa explosión y genere la llama que después va a dar paso a que se encienda el bajo explosivo. Este alto explosivo en general se lo conoce contenido en lo que son las cargas explosivas. Vamos a ver ahora el concepto básico de lo que son las formas de los granos. Si nosotros encontramos granos del tipo laminares o cintas, son regresivas. ¿Por qué? Porque van a ir quemando desde el exterior hacia el interior y lógicamente entonces ese grano se irá reduciendo y cada vez la combustión será sobre una superficie o sobre un volumen, si queremos, cada vez menor. Las constantes, si bien van a quemar también de afuera hacia adentro, tienen una perforación en el centro, acá indicada por este punto negro, es decir, que sería
un caño que va quemando de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Esto hace que haya un equilibrio y entonces la velocidad de quemado ya no va a ser regresiva como la anterior, es decir, que va a ir disminuyendo, sino que se va a ir manteniendo. Y finalmente están las progresivas, en donde la velocidad de quemado del interior hacia el exterior es superior a la de la exterior a la interior. En consecuencia, la velocidad de quemado va a ser mayor porque cada vez va a ir quemando sobre capas de mayor volumen. La vivacidad de una pólvora está dada por el tiempo que logra llegar a la presión máxima. La presión máxima es la característica esencial para el funcionamiento de estas pólvoras, porque la presión esta es la presión que se ejerce sobre la bala para la impulsión. En la medida que haya un rápido crecimiento hacia esa presión máxima, se va a hablar de pólvoras más vivaces y de lo contrario serán pólvoras de menor vivacidad. Vamos a ver el concepto energético de las pólvoras. La energía de las pólvoras se mide en calorías, mientras que la propulsión es energía mecánica que se mide en kilogramos o en joule. Existe una forma de relacionar la energía calórica con la energía mecánica y es a través del equivalente mecánico. Este equivalente mecánico tiene un valor constante de 427 kilogramos, que sería la energía mecánica, por cada caloría, que sería la energía de la pólvora. La potencia de una carga propulsora entonces estaría medida. Necesitamos trabajar con este equivalente mecánico, multiplicarlo por la cantidad de calorías que genera una pólvora, que sería esta Q mayúscula, y multiplicarlo finalmente por la cantidad de pólvora propulsora, de esa carga propulsora que se encuentra en el caso nuestro en la vaina de los cartuchos. Esto nos daría entonces la potencia total de esa carga propulsora. Conociendo el peso de la pólvora, conociendo las características de la pólvora y sus calorías, luego con el equivalente mecánico podemos lograr cuál es la potencia de una carga propulsora. Un ejemplo rápido. Si tenemos una cantidad de calorías de 800 calorías por gramo o kilocalorías por kilogramo, que es lo mismo, calorías de la pólvora, y la multiplicamos por una cantidad de pólvora contenida en un cartucho, por ejemplo el de la 9 milímetros o de la 1125, que son 0,4 gramos, vamos a tener entonces 4/10 milésimas de kilogramo de carga de pólvora. Luego multiplicamos el equivalente mecánico, 427 por 800 y por 4/10 milésimo, y tendríamos entonces 136,64 kilogramos. Esa ya es energía mecánica. Y entonces estaríamos trabajando con estos valores de energía mecánica en lo que es la propulsión o impulsión de la bala. El rendimiento. Es interesante conocer el rendimiento de un arma. Y en este caso tendríamos que relacionar el trabajo útil respecto de la energía total. La energía cinética, en este caso, es el trabajo útil y es la energía cinética de la bala. Y por el otro lado, la energía total sería la potencia que hemos hecho en el cálculo anterior. En consecuencia, si consideramos que la energía cinética de una bala como la 9 milímetros o como la 1125, que está en el orden de los 50 kilogramos, y hemos calculado anteriormente que la potencia es de 136 kilogramos, la división nos daría 0,36, que indicaría un 36%. Desde el punto de vista de máquina, entonces, es una máquina de muy alto rendimiento. Vamos a dejar esta y vamos a compartir ahora un concepto de aplicación de este trabajo de pólvoras.
Fíjense, si nosotros consideramos o tomamos como referencia lo que es la tabla de datos que nos facilita Fabricaciones Militares de todos sus cartuchos de fabricación, ¿qué es lo que encontramos? Que hay una descripción de las pólvoras en cada cartucho. Por ejemplo, tomemos la de la 9x19, la 9 milímetros. Estaríamos en esta columna. ¿Qué encontramos? El tipo de pólvora usado, FMA22B, granos cilíndricos, eso nos estaría indicando cómo es la forma de cada grano, amarillentos, el color de los granos, regresiva, es decir, que estaríamos en granos que son del tipo cilíndricos, pero planos, es decir, sin un orificio en el centro, es decir, que quemaría de afuera hacia adentro. Y finalmente, monobásica. ¿Qué es lo que significa monobásica? Bueno, que va a ser con el componente de la nitrocelulosa exclusivamente. Cuando encontremos las bibásicas, tendremos la composición de nitrocelulosa más nitroglicerina. La nitroglicerina es un alto explosivo que se encuentra en las pólvoras o en las mezclas estas de pólvoras para darle un contenido energético elevado. Fíjense que acá figuran los 0,40 gramos que habíamos estado trabajando, y luego, por supuesto, que están todos los componentes que hacen a los valores característicos, a los valores iniciales, ¿no es cierto?, como velocidad inicial, energía cinética, presión y alcance máximo. En consecuencia, nosotros podemos ver que estos granos de pólvora nos van a dar las características de la pólvora. Si nosotros ahora quisiéramos observar estos distintos tipos de cartuchos y nos fuéramos al tipo de pólvora que tiene cada uno de estos cartuchos, observaríamos. Esta bala 9 milímetros de perforado profundo tiene un tipo de pólvora bibásica de granos tubulares, es decir, que tienen ya la perforación en el medio, y son constantes. Como habíamos dicho, ¿no es cierto?, cuando tiene la perforación en el medio, logra entonces un equilibrio entre la velocidad de quemado de fuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Fíjense la segunda. La segunda tiene... es semiencamisada de punta hueca también, bibásica, granos tubulares también constante. La monobásica tipo A22 para la 9 milímetros pero encamisada es de granos cilíndricos regresiva. Y finalmente el cartucho de punta blanda, que tiene la parte del núcleo en la punta libre, de granos cilíndricos regresiva. Ahora fíjense, es variable la tasa de nitrógeno, es decir, el contenido de nitrógeno. El primer baño de ácido nítrico se hace con contenidos de nitrógeno diferentes. Por ejemplo, estos dos primeras, que son las que necesitan más energía, tienen 13,2% de nitrógeno. Esta, que necesita menos energía, 12,2%, y finalmente esta, también en el orden de las primeras de 13,2% de nitrógeno. La composición, fíjense, estas habíamos dicho, estas dos primeras eran bibásicas. Bueno, entonces acá encontramos un 60% de nitrocelulosa y un 37% de nitroglicerina. Esta 82-14, mientras que estas dos tienen exclusivamente nitrocelulosa y 0% de contenido de nitroglicerina. Estas dos primeras entonces son bibásicas y estas dos segundas son monobásicas. ¿Cuál es la idea que nos tiene que quedar? Las pólvoras bibásicas tienen el contenido de un alto explosivo que le dan mayor valor energético a la combustión de la pólvora. En consecuencia,
nos van a generar mayores energías y mayores propulsiones que efectivamente las necesitan, porque estas balas, por ser de punta hueca, son balas más inestables que estas dos últimas. Y las otras dos, la encamisada y la de punta blanda, son balas que utilizan pólvoras monobásicas con menor energía o potencia. La energía calórica, fíjense, para darnos cuenta entonces, estas dos primeras generan calorías que están por encima de las 1000 calorías por kilogramo, mientras que estas dos están en el orden de 800 a 900 calorías por kilogramo. Como referencia también está la temperatura que desarrollan. Pero fíjense que es importante conocer que la temperatura no es un elemento útil a la combustión, sino que es la consecuencia lógica de estar produciéndose una combustión. Entonces, en estas dos primeras hay altísimas temperaturas, 3800, 3300, mientras que acá hay 2800 y 3000. ¿Qué significa esto? Bueno, que estas temperaturas no están aportando mayor energía, son la consecuencia de que se desarrollen pólvoras de mayor energía, pero la consecuencia no buscada es el calentamiento del arma, el calentamiento de la bala, calentamiento de la vaina, etc. La potencia de la carga propulsora, si nosotros quisiéramos seguir con este ejemplo, entonces podríamos calcular cuál es esa potencia, y la potencia que podrían llegar a tener estas cargas desde el punto de vista de energía ahora mecánica, ¿no es cierto?, estaría en el orden de 212, 180, 146 y 166 para cada uno de estos cartuchos. Lógicamente, entonces, mayores valores de energía mecánica para estas dos balas que deben ser propulsadas a mayor velocidad. Bueno, vamos a dejar completando la idea de energías cinéticas de salida, 60 kilogramos, 66 para estas dos balas, y 50 y 63 para estas dos. Es decir, estas dos primeras balas tienen mayor energía cinética y en consecuencia también mayor cantidad de velocidad inicial. Vamos a dejar esto y vamos a compartir ahora el desarrollo de los conceptos básicos de la balística interior. Entonces, la balística interior es la balística que se desarrolla dentro del arma antes de que la bala salga al espacio, es decir, que desarrolla su trayectoria fuera de la boca. Luego está el desarrollo de la balística exterior y finalmente la balística terminal o de efectos. Nos vamos a dedicar ahora a dar los conceptos básicos de lo que es la balística interior. En correspondencia a esto vamos a ir indicando, por un lado, que los dos elementos que participan en un disparo son lógicamente el cañón del arma, por donde la bala internamente se va a mover, donde en la parte trasera estará cargada en la zona de recámara la vaina de ese cartucho, y por el otro lado el cartucho completo compuesto por la vaina, la pólvora interna, la cápsula iniciadora en la parte del culote y la bala en su extremo, perfectamente ajustada a la vaina. Lógicamente, entonces, nuestro esquema para el desarrollo de la balística interior es todo esto, cañón y cartucho, el conjunto de cañón y cartucho. ¿Cuál es la secuencia de disparo? La secuencia de disparo es, se produce la percusión sobre la cápsula iniciadora en la parte trasera del culote del cartucho. Se produce entonces la detonación del alto explosivo que está en la cápsula iniciadora. Esa detonación genera
una o dos chispas que van a ser transmitidas a la carga de pólvora que está en la vaina, se produce la combustión de la pólvora dentro de la vaina, se incrementan las presiones hasta un punto en donde la bala que está perfectamente sostenida en la vaina logra entonces desprenderse y moverse a lo largo del cañón. Allí entonces el movimiento de la bala será de traslación. Traslación inicial, porque es el movimiento hacia adelante impulsado por las presiones de los gases. Pero apenas toma el interior del cañón, en el interior del cañón, el rayado del cañón la va a obligar a la bala a generar un segundo movimiento que es el movimiento de traslación. En consecuencia, hay una iniciación de traslación y finalmente, en todo el recorrido del rayado, traslación más rotación. Y eso, en definitiva, son los dos movimientos de la bala. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Desde el punto de vista, podríamos decir, del funcionamiento termodinámico de esta máquina, podríamos decir. Que en el interior de lo que es la vaina, que ahora ya está vacía, porque se ha desprendido la bala y ha avanzado a lo largo del cañón, llegando con su culote hasta la boca del cañón, se van a desarrollar entonces desde el fondo de la vaina hasta el culote de la bala, que está a punto de desprenderse entonces de la boca del cañón, todo lo que se denomina la presión interna. La presión ejercida sobre la bala será la presión en la boca, la presión ejercida sobre la vaina será la presión de retroceso. Luego de que la bala abandona la boca, entonces se va a producir el escape de los gases hacia adelante y el escape de los gases hacia atrás. El escape de los gases hacia atrás va a generar el retroceso y fuga de gases que va a manchar el arma y va a manchar la mano del tirador, y hacia adelante el estampido y fogonazo de boca, ¿no es cierto?, que va a ser la violenta incremento de velocidad de los gases al tener todo el espacio para ampliar su volumen. Vamos a ver las características básicas de lo que es el cálculo de la balística interior. El primer concepto que vamos a incorporar es sección recta. La sección recta es una superficie correspondiente a lo que sería el culote de la bala, o lo que es lo mismo, un plano de corte del cañón del arma. En consecuencia, será pi por el diámetro al cuadrado, que en nuestro caso es el calibre. Recordemos que el diámetro interno es el calibre de un arma. Pi por a cuadrado dividido 4. Nos daría la sección recta o superficie de esta bala. Por el otro lado, el otro parámetro de cálculo es el largo del rayado. Si nosotros vamos a una ficha técnica de un arma, vamos a encontrar el peso del arma, el peso del cañón, el largo total del cañón, que sería desde que se inicia la recámara hasta la boca, y por el otro lado lo que se denomina el largo de la zona rayada, que nos va a interesar porque es en la zona en donde se va a mover la bala. De ahí para atrás estará fija, estancada, la vaina hasta que se produzca su expulsión. Es decir, entonces, que nuestros parámetros de cálculo, no nos olvidemos desde el punto de vista del cañón, será el largo del rayado, el calibre y la sección recta. Si vamos al cartucho, vamos a tener también las dimensiones: largo del cartucho, largo de la bala.
la altura de la cápsula iniciadora, acá dentro lo que sería el volumen inicial de combustión. ¿Por qué le vamos a llamar volumen inicial de combustión? Porque casualmente es donde se inicia la combustión de la pólvora sin que todavía entre en movimiento la bala, es decir, a volumen cerrado. Es un volumen constante porque la bala aún no se ha movido. Una vez que la bala comience el movimiento, bueno, entonces los gases de la combustión esta se expandirán acompañando a la bala, pero por ahora, volumen inicial de combustión es el espacio disponible dentro de la vaina para que se produzca la iniciación de la combustión de la pólvora. Ahí tendremos también el peso de la pólvora. Recordemos que entonces el volumen inicial sería C', el peso de la pólvora W minúscula y finalmente el peso de la bala con la letra P minúscula. Desde el punto de vista ahora del volumen que ocuparán los gases desde que empieza el movimiento de la bala, durante el desarrollo de eso y hasta que llegan a la boca del cañón, nos va a aparecer el volumen de expansión. Acá atrás tendríamos el volumen inicial de combustión y ahora se suma el volumen de expansión, que va a estar dado por la sección recta, acá estaría graficado, la sección recta multiplicado por el largo del rayado, y ese sería el volumen de expansión. El volumen inicial de combustión puede ser fácilmente calculado porque nosotros tendríamos la sección recta multiplicada por este H y dividido por 4. En consecuencia, este H será el largo del cartucho menos el largo de la bala y aproximadamente 2 veces también restarle la altura de la cápsula. Largo del cartucho menos el largo de la bala menos 2 veces la altura de la cápsula iniciadora, que la podemos sacar de una ficha técnica. Allí entonces tendremos el volumen inicial de combustión. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a dejar de lado algunos cálculos que ustedes los tienen en ejercicios separados. Veamos qué diferencia podría haber en una bala de fusil. En una bala de fusil, lógicamente esto va a ser mayor y entonces, en lugar de estar acá el calibre, se toma el diámetro interno de esa vaina. Parámetros y relaciones balísticas que nos llevan entonces a lo que es el cálculo de la velocidad inicial. Este es el método SEDAC, y para el cálculo de la velocidad inicial entonces nos interesará conocer la carga de pólvora y conocer la bala. Si nosotros dividimos la carga de pólvora, por ejemplo, 0,4 gramos, que es lo que habíamos visto, que había de pólvora en la bala 9 milímetros u 11,25, y lo dividimos por el peso de la bala, nos va a dar una idea de el impulso que le está dando la carga propulsora a la bala. En consecuencia, esta relación de carga, si yo, por ejemplo, tuviera una bala más liviana, en el denominador acá existiría un número más chico. En consecuencia, la misma cantidad de pólvora propulsando una bala más liviana me daría un número más grande de relación de carga, que me estaría indicando entonces que el impulso que le da esa carga a la bala es mayor que una bala más pesada. Si por el contrario yo tuviera menor cantidad de pólvora para impulsar la misma cantidad de peso de bala, lógicamente sería una relación de carga menor y en consecuencia el impulso sería menor. Es decir, entonces, que los dos parámetros que me van a estar indicando la propulsión que puede tener una bala van a ser la cantidad de pólvora medida en gramos
y el peso de la bala también en gramos. Un ejemplo muy rápido que lo podríamos hacer sería 0,4 gramos de pólvora en la 9 milímetros, dividido por 8,1 gramos, que es lo que pesa una bala normal de 9 milímetros, nos estaría dando el cociente, el impulso adicional que se denomina relación de carga. El segundo elemento es la relación de expansión. Y esto es que acá tenemos el volumen inicial de combustión, C', y acá tenemos el volumen de expansión. En consecuencia, si yo sumo el volumen inicial de combustión al volumen de expansión, tendría el volumen que estaría contenido desde el fondo de la vaina hasta el culote de la bala, acá en el momento mismo en que está a punto de abandonar la boca del arma. Este sería el numerador de esto, C' más SL, es decir, el volumen total. Si yo a eso lo divido por el volumen inicial, me daría la relación de carga, que es cuántas veces se ha incrementado la expansión de la pólvora respecto del volumen inicial. Acá rápidamente nos viene entonces, o nos surge la idea de pensar, armas de puño tienen cañones cortos, armas largas, fusiles, carabinas tienen cañones largos. Consecuentemente, el volumen de expansión va a ser mucho mayor en las armas largas y la relación de expansión va a ser mucho mayor. Es decir, mientras a lo mejor un arma de puño se multiplica 3, 4, 5, 6 veces la combustión inicial, en un arma larga a lo mejor está multiplicándose por 10, 11 veces. Y finalmente, la presión máxima. La presión máxima va a ser el valor máximo al cual puede llegar la curva de presiones internas dentro del cañón a consecuencia de la calidad o de la composición que tenga la pólvora, tal cual como lo habíamos manifestado inicialmente en esta clase. Es decir, tendremos pólvoras que generan mayores calorías y en consecuencia van a generar presiones máximas de mayores valores, inclusive relacionados con la vivacidad, presiones máximas que alcanzan rápidamente ese valor o presiones máximas que son alcanzadas más lentamente. En resumen, esta placa es fundamental. Parámetros que están relacionados con la balística interior. Es la relación de carga, que es la relación entre carga propulsora y elemento a propulsar, que sería la bala. Relación de expansión, que está dado por la relación entre lo que es todo el volumen interno de cañón más cápsula, más vaina, dividido el volumen inicial, que sería la cantidad de veces que se expande este volumen inicial, y finalmente valor de presión máxima. Otras relaciones balísticas a las cuales se puede recurrir para tener una idea de qué es lo que sucede con la balística interior. Bueno, la densidad de carga, es decir, si yo el peso de la pólvora lo divido por el volumen disponible, y bueno, me estaría dando la idea de que en la medida que el volumen sea más chico, habría más empuje. Fíjense que esto nos lleva a un conocimiento de una actividad muy frecuente en los que desarrollan la carga de sus propios cartuchos, que serían fundamentalmente cazadores. Al recargar un cartucho, pueden tomar la decisión, como estamos observando en esta imagen, de que la bala esté unas décimas de milímetro más metida dentro de la vaina. En consecuencia, están disminuyendo este volumen interno, y al disminuir este volumen interno, le van a estar dando más densidad de carga y en consecuencia le va a surgir un mayor empuje.
en la medida entonces de que el volumen sea menor, mayor empuje. Otro concepto entonces a desarrollar. Vamos a dar algunos valores para tomar idea de qué es lo que tenemos acá. Vamos a ver, una pistola 11-25 comparada con una pistola 9 milímetros Browning. El calibre 11-25, el calibre acá 9 milímetros, la cantidad de pólvora, el peso de la pólvora, en las dos es la misma cantidad de pólvora. En el primer caso tiene que impulsar una bala de 14,9 gramos y en el segundo caso tiene que impulsar una bala de 8,10 gramos. Es decir, que lógicamente acá estamos viendo que con la misma cantidad de pólvora tiene que impulsar una bala más pesada y con la misma cantidad de pólvora impulsar una bala más liviana. Ya podemos ir imaginándonos el resultado. La longitud del rayado es casi similar, 104 milímetros, 100 milímetros por el otro lado, es decir, que no habría grandes diferencias. La sección recta, pi por a cuadrado sobre 4, sí hay diferencias, lógicamente porque el calibre es, en este caso, 11,25 y en el otro 9 milímetros. Con lo cual acá es casi 1 centímetro cuadrado y acá es casi medio centímetro cuadrado, 0,636 centímetros cuadrados. El volumen de expansión en el caso de la pistola 11-25 es 10,40 centímetros cúbicos porque lógicamente crece el S, no tanto el L. Y acá es de 6,36 centímetros cúbicos. El volumen inicial de combustión 1,03 y 0,61, lógicamente mayor acá porque es una vaina más grande, de mayor calibre. La relación de carga, bueno, acá es lo que habíamos dicho. Si nosotros relacionamos 0,40 dividido 14,9 nos da 0,027, 27 milésimas de 27 milésimas, que es una relación adimensional, sin dimensiones. Y 49 milésimas. Es decir, que lógicamente el impulso va a ser mayor en la 9 milímetros porque la misma cantidad de carga está impulsando una bala más liviana. La relación de expansión, bueno, lógicamente tiene que ser casi del mismo orden porque estamos con largos de cañones que son similares. 11 en este caso, 11,41 acá. Parámetros balísticos. La presión máxima, en este caso, son 1343 y acá 2500. Evidentemente, todo esto nos va a llevar a que la velocidad inicial sea menor en la 11-25 y mayor en la 9 milímetros. Esto no es un error, sino que es un resultado buscado. ¿Por qué? Bueno, porque la bala 11-25 es una bala más pesada, es una bala estable, en consecuencia no requiere una velocidad muy alta de salida, mientras que la pistola Browning nos está lanzando una bala de menor peso y a su vez un poco más inestable que la bala 11-25. Así que entonces, estos serían todos los cálculos y parámetros que podríamos hacer en la balística interior para darnos cuenta de si una bala va a moverse con un gran impulso o menos impulso y en consecuencia mayor velocidad o menor velocidad de salida y, por supuesto, energía. Bueno, nosotros podríamos estar viendo frente a un requerimiento lo siguiente. 0,27 frente a 0,049, la relación de carga es mayor en la 9 milímetros. ¿Cuál es la relación de expansión? Una relación de expansión similar y la presión máxima es una presión máxima en la 9 milímetros. Es decir, esto claramente nos lleva a por qué la velocidad inicial de la 9 milímetros es mayor. Acá vamos a darnos una idea de cómo generamos
el cálculo de una energía cinética. Fíjense, nosotros podríamos estar trabajando con el MKS, en donde la masa en kilogramos es kilogramo masa, el peso o fuerza es Newton y la energía es Joule. O podríamos estar trabajando en el sistema técnico, en donde la unidad técnica de masa es la unidad de masa, el kilogramo fuerza o peso es la unidad de peso o fuerza, y el kilográmetro es la unidad de energía. Vamos a desarrollar el cálculo para que nos dé el resultado en kilográmetros. La bala 1125, un medio de la masa. ¿La masa cuánto es? 14,9 gramos, pero como lo queremos expresar en unidades técnicas de masa, lo tenemos que dividir por 9,81 y a su vez lo dividimos por 1000 para que nos dé en kilogramos. Multiplicado por qué? Por la velocidad al cuadrado, que son 255 metros sobre segundo al cuadrado. Nos da un resultado de 49,38 kilogramos. Energía cinética de la 9 milímetros, un medio, 8,1, habíamos dicho que era la masa expresada en gramos. En este caso, como sería necesario expresarla en unidades técnicas de masa, dividimos por 9,81, que es la aceleración de la gravedad, dividimos también por 1000 para que nos quede expresado en kilogramos, y los 350 metros por segundo al cuadrado nos llevarían entonces a que el resultado de esa energía cinética sea de 50,57 kilogramos. Es decir, que vemos que una velocidad, o mejor dicho, una bala más pesada es lanzada a menos velocidad, pero con una energía más o menos equivalente a lo que es una bala más liviana lanzada a más velocidad y que logra una energía levemente superior. Bueno, vamos a dejar esto y vamos a ver ahora lo que podríamos estar hablando respecto de la velocidad de rotación de la bala. El primer elemento que ya lo hemos definido cuando hemos visto el rayado de las armas es el paso del rayado, que es la longitud necesaria para que una bala en su avance complete un giro. De allí es que, por ejemplo, en la 9 milímetros tendríamos un paso de rayado de 250 milímetros y el largo de la zona rayada de esta pistola Browning está en el orden de los 100 milímetros. Los otros parámetros que debemos considerar son el perímetro interior y culote de la bala, es decir, la vuelta completa, ¿qué longitud tiene? Pi por A, o 2pi radio, ¿no es cierto?, que llevado a lo que nos interesa a nosotros, el diámetro, que es el calímetro, pi por diámetro o pi por calibre. De allí entonces, este sería el cateto correspondiente a la vuelta de un giro, a la longitud de la vuelta de un giro, pi por A. Y mientras tanto, el cateto este representaría el avance de la bala necesario para que se complete una vuelta, es decir, el paso del rayado. En consecuencia, la tangente del ángulo estaría dado por la pendiente pi por A dividido el paso del rayado. Este es el concepto que ya lo traíamos de lo que era el calibre, tangente del rayado de un arma, pi por A dividido el paso del rayado. Vamos a avanzar entonces sobre la velocidad de rotación. Mientras un punto de la periferia avanza y a su vez gira, este punto estaría desplazándose en definitiva de esta posición P a esta posición P'. Vamos a observar cuál es el análisis que podemos hacer en el triángulo este por un lado y por el otro lado en este triángulo circular que estaría en el culote de la bala. Y fíjense, el punto en común o elemento en común es este arco S.
Este arco S en este triángulo es el cateto, que sería el cateto opuesto, y mientras que acá sería el arco de circunferencia que ha alcanzado a dar con este ángulo θ. SS, entonces, en el triángulo estaría dado por X por la tangente de alfa, que lo traíamos del concepto de la tangente de alfa, es decir, avance en el sentido horizontal de traslación por la tangente de alfa. Mientras que acá el arco va a estar dado por el ángulo multiplicado por el radio, y el radio es la mitad del calibre, pi por a sobre 2. Si nosotros observamos cuál es la variación de la distancia de avance en el tiempo, nos daría la velocidad de avance de traslación. Y si vemos la variación del ángulo también en función del tiempo, llevaríamos a la velocidad angular o velocidad de rotación. En consecuencia, como estos dos S son iguales, nosotros tendríamos la equivalencia de que la velocidad lineal por la tangente del ángulo es igual a la velocidad de rotación por la mitad del calibre. Y en consecuencia podríamos estar deduciendo cuál es la velocidad de rotación. La velocidad de rotación entonces será 2 veces la velocidad lineal por la tangente de alfa dividido a. Vamos a tener dos expresiones. Si nosotros reemplazamos la tangente de alfa por pi por a dividido i, entonces se simplificarían acá el calibre y quedarían estas dos expresiones. 2 veces la velocidad inicial por la tangente de alfa dividido el calibre, o 2 veces la velocidad inicial por pi sobre el paso del rayado. ¿Qué es lo que observamos? Si la velocidad inicial se incrementa, la velocidad de rotación también se incrementa. Si la tangente del ángulo se aumenta, la velocidad de rotación también aumenta. Si el paso del rayado, por estar acá en el denominador, se incrementa, la velocidad de rotación disminuye. Es decir, que necesitamos que el paso del rayado sea menor, que es coherente con el ángulo. En la medida que aumentamos el ángulo, disminuye el paso del rayado. Bueno, vamos a dejar de lado esto y vamos a ver, para terminar ya, las curvas de lo que es las presiones internas. Nosotros acá tenemos el desarrollo de todo el movimiento de la bala, desde que se desprende acá. Esta zona amarilla sería la zona en donde estaría quedando la vaina, luego de la combustión y expulsión de la bala. Esto de acá hasta acá es el recorrido de una fotografía instantánea en donde ubicamos a la bala ahí en un punto del recorrido. Mientras que toda la masa que retrocede, que es el retroceso del arma, estaría referenciado por este rectángulo de color verde claro, en donde m sería la masa que retrocede a una velocidad de retroceso u. La bala, por el otro lado, de masa m y de peso p, está moviéndose a una velocidad v hacia adelante. Y en el medio acá están los gases, que estarían ocupando toda la vaina más la zona hasta que llegan al culote de la bala, que se estarían moviendo a la mitad de la velocidad de la bala. ¿Por qué? Y bueno, es muy simple. Esta es una simplificación que se hace en el sentido de que los gases que están pegados en esta capa junto a la bala se están moviendo a la misma velocidad de la bala. Pero los gases que están en el fondo de la vaina, que todavía no tienen movimiento porque el retroceso no se produce hasta que la bala no abandona el arma, entonces estaríamos en cero en este límite posterior y en B en este límite anterior. En consecuencia, el promedio es la mitad, es decir, B sobre 2 o 0,5B. Y acá están las curvas características
de la balística interior. Esta en rojo es la curva de variación de presiones. Acá tenemos el valor máximo que alcanza, que es la presión máxima. Acá tenemos la presión de forzamiento, que es la necesaria para desprender a la bala. Y en la curva, bueno, esta variación de curva llega a que finalmente la boca llegue a tener una presión P sub B en la boca. Mientras que en azul está la variación de la velocidad de la bala. La bala va a ir creciendo hasta que después se ameseta y llega a un valor más o menos estable cerca de la boca, pero por supuesto siempre en franco crecimiento. Bueno, con esto entonces hemos desarrollado los temas que nos habíamos fijado para esta clase. Vamos a dar por terminado el desarrollo de la clase y esta grabación la vamos a subir a las plataformas para que ustedes puedan disponerla. Hasta luego.